Si tienes tu Biblia, quiero pedirte esta mañana que la abras en el libro de Proverbios, capítulo 31. Proverbios 31. Y vamos a leer ahí versículo 10 al 12. Y ojalá esta mañana yo pueda ministrar y añadirle una dimensión a algunas de las cosas que ya han sido dichas esta semana. En 2001 yo tuve el privilegio y fui invitado a predicar en la conferencia bíblica en Walthamstow, en Londres. Y durante esa estadía, y hubo un discípulo joven en la iglesia llamado Steve Gabriel, el cual su trabajo era la responsabilidad de ser mi chofer, de llevarme y traerme a la conferencia desde el tiempo que estuve ahí. Y entonces lógicamente estoy en el carro, discípulo joven, él tiene preguntas y él tiene una audiencia cautiva ahí conmigo, no me podía mover, entonces tuve un tiempo maravilloso, pero un momento especial él me habló muy claramente en mi mente. Él hizo la pregunta con la mayor sinceridad. Él me dijo: pastor, ¿quién ha tenido la mayor influencia en su vida y ministerio? Y hizo la pregunta completamente esperando que yo dijera: bueno, eso es simple, es el pastor Mitchell y todo lo que yo he aprendido en el ministerio lo he aprendido de él o tal vez otra persona. Pero mi respuesta fue muy simple y muy directa. Yo le dije: la persona que ha tenido la mayor influencia ha sido mi esposa. Y yo me acuerdo de su respuesta en aquel tiempo, porque fue una de esas momentos clásicos cuando enciendes la luz, cuando de repente se encendió la luz y él dijo: oh, de veras, es verdad. Y entonces estoy contento de decirte y bendecido que él aún está pastoreando y ministrando hoy en día. Pero siempre he pensado de ese momento, porque posiblemente no hay necesidad de recordar esta conferencia, de que nuestra meta de discipulado y enfoque no es simplemente el levantar buenos hombres. Nuestro llamado es de preparar y levantar buenas parejas, hombres y mujeres de Dios, los cuales han dicho sí a la voluntad de Dios en sus corazones, en sus vidas. Y por eso quiero leerte una de las escrituras más conocidas, Proverbios 31, y yo solo voy a leer 3 de esos versículos, pero de ahí hay una dimensión observable que quiero que veas esta mañana. Y eso es una realidad necesaria, la cual es necesaria hoy en día. Y después quiero concluir preparándolo todo en su contexto escritural y de la cultura, porque quiero predicarte acerca de tu pareja inseparable. Proverbios 31, versículo 10 al 12. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente que las piedras preciosas. Déjame hacerte un comentario. Esto es mucho más que el testimonio de conferencia. Quiero darle gracias a mi bella esposa. Quiero darle gracias a mi bella esposa. Quiero darle gracias a mi mujer hermosa y guapa y todo lo demás. Hay un poco más de información aquí. Una mujer excelente, quien puede encontrarla es mucho más preciosa que las joyas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Quiero mirar esta mañana contigo en lo que yo
he llamado el punto de presión del ministerio. Muchos aquí conocen la frase, el significado, el punto de presión, pero esto es algo que está basado en el mandato de la creación. Cuando Dios hizo el mundo, Él estuvo analizando su obra creativa, está mirando y diciendo eso estuvo bueno. Y Él está tomando gran placer y Él mira esto y dice esto es bueno. Oh, mira, esto es muy bueno. Y cuando llegamos al punto, cuando de repente Él dice esto no es bueno. Conocemos la frase, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él o capaz para él. Ahora, si tú llevas tiempo como llevo yo, hay un gran premio y algo bueno de poder pasar y durar más tiempo. Yo he tenido el honor de casar cientos y cientos de parejas, pero yo puedo tomar los votos de matrimonio que yo utilizo y puedo citártelos todos de corazón, pero hay un momento en la ceremonia de bodas en la cual empiezas a decir, sabes que yo de verdad, vamos a hablar en lo real. Yo miro al hombre y le digo, sabes que has pedido lo más valioso hecho por la mano del hombre, el corazón de una mujer, y su amor maravilloso. Y como un hombre que está mirando, un venado que está mirando las luces en la calle, él dice, sí. Y después vengo yo a la novia y le digo a ella, tú te das cuenta de que Dios te ha llamado a que seas una ayuda a tu esposo, y haciéndolo así encontrarás la dignidad y el cumplimiento que Él te ha prometido. Cuando tú unes ambas de esas cosas lado a lado, lo más valioso hecho por la mano de Dios. Escuchas música de violín, o sea, atrás, como que, y cuando pones ayuda, es como que un momento, por favor, esto no es algo que yo esperaba. Pero recientemente prediqué acerca de uno de los nombres de Dios, el cual es Jehová Neser, el cual significa el Señor es nuestra ayuda, o el Señor nuestra ayuda. Y es esa misma palabra la cual se aplica en este texto. No es bueno que el hombre esté solo, yo le haré una ayuda idónea, algo que será y similar y parecido al carácter y la naturaleza de Dios, y nos muestra de que Eva no fue creada como secretaria de Adán o su criada, sino que el verbo significa que es una columna indispensable. La idea de la palabra es de que sin esta ayuda, sin la ayuda que ellas dan, la persona que necesita la ayuda o va a morir o desaparecer. Es una frase de gran consecuencias, y esa declaración nos ayuda a poder entender el resto de la escritura, la revelación para ti y para mí. Mira lo que te estoy hablando. En el ministerio y en el punto de presión del ministerio es la pareja real del hombre, que es su esposa. Cuando yo te digo pareja real, no estoy hablando de palabras baratas o buscando, o un predicador buscando una palabra floreada, una descripción elocuente. Pero cuando lees Proverbios 31 te darás cuenta, ese versículo del 1 al 9 son palabras habladas a un rey.
Su nombre es Lemuel. Y la mayoría de la gente ni siquiera saben que eso está en la Biblia porque ellos saltan a la mujer virtuosa. Pero los primeros 9 versículos hablan del carácter del rey, y en el versículo 10 el Espíritu Santo cambia de ahí y va directo a su reina. Y en el versículo 10 la frase clara: ¿quién hallará una mujer capaz, mujer o virtual? Ella es más preciosa que los rubíes. Como te dije, esto no es el sermón mandatorio o estamos reconociendo a la esposa en conferencia. Le está diciendo algo del peso y la influencia que es la esposa de este hombre ejerce sobre él. Ella grandemente enriquecerá su vida. Ella le hará bien y ningún daño todos los días de su vida. Una mujer virtuosa. Ahora, si tú estudias esa palabra virtuosa, es traducida en otros lugares en la Biblia como mujer valiente. Es la misma palabra que describe 10,000 hombres valientes que tomaron espada. La palabra significa una fuerza de recursos, un ejército, una riqueza. Lo que está diciendo es que ella es una fuerza con la cual tienes que vivir. Cuando yo fui a pionar hace mucho tiempo atrás, yo te estaría mintiendo si yo te hubiera dicho de que yo no cometí ningún error serio. Tal vez tú nunca lo hayas hecho, pero yo era un de 23 años de edad, muy maduro. Mi esposa en aquel entonces tenía, creo que eran 19. Muy madura. Lógico que tú te crees. Y es hasta me da vergüenza reconocerlo, pero muchas de mis actitudes y mentalidades, yo estoy animado por el Espíritu Santo, tengo una visión para hacer algo para Dios, y con mi espada levantada alta, yo fui a tomar y a ganar el mundo. Y fue como que para avanzar el reino de Dios. Vámonos, Mona, apúrate, ven, vámonos, el carro está listo, tenemos algo que hacer para Dios. Lo que inspiró todo esto fue de una historia de ficción de un escritor llamado Steven Sheffield, que habló de la naturaleza de Esparta y la batalla de Termópila. 300 soldados de Esparta que fueron supuestamente contra un ejército persa de millones de hombres bajo el rey Xerxes. Y mientras estuve leyendo esto, lo que fue tan intrigante para mí fue la descripción de cómo el rey de Esparta, Leonidas, escogió sus 300. Mira, él entendió de que en esta batalla todos iban a morir. No había ni una manera de que ellos iban a poder resistir y venir en contra de ese ejército para siempre. Y su forma de pensar, cómo él decidió escoger esos 300 hombres, y no fue por su gran valor o calidad de guerreros, sea individual o colectivos, porque el rey Leonidas fácilmente, él podía haber escogido cualquier 320 grupos de 300 hombres que hubieran luchado de la misma forma, valiente y hasta la muerte, porque eso es lo que los soldados de Esparta hacían. Esto era parte de su cultura de guerreros. Pero lo que fue más intrigante es de que él escogió
sus 300 campeones, por la calidad, los escogió, y dice, por el valor de sus mujeres. Él escogió estos guerreros específicamente por la fuerza de sus esposas y sus madres, especialmente de poder sobrevivir después de la pérdida. Él entendió de que Termópila iban a ser derrotados, iban a perder, todos iban a morir, pero eso iba a ser en el futuro, y esa fue la victoria final, la cual iba a venir a Grecia y a las ciudades y el estado que se unirían para defender y derrotar a las fuerzas de Persia. Pero su forma de pensar fue: ¿qué inspiraría estos guerreros? ¿Qué haría con que su voluntad resistieran los persas? Y la pregunta más grande en su mente fue: ¿cómo Esparta reaccionaría a la muerte de estos 300 guerreros en batalla? Porque sabían que si Esparta se desmoronaba, toda Grecia se desmoronaría con ella. Y entonces él preguntó: quienes la gente de Esparta miraban en ese momento decisivo con admiración, y su conclusión fue: envió a las mujeres, a las esposas y a las madres de los que habían muerto. Esa fue como él basó su decisión y como él escogió estos, porque que si las mujeres de estas tropas se desmoronan, toda la ciudad se desmoronaría. Y esto es algo que en mi propio corazón resonó, porque lo que él estaba diciendo fue que el factor que causó su decisión fue la base de las esposas de estos hombres. La respuesta de cómo estas mujeres iban a mantener el poder. Y no pude dejar a pensar que tantas discusiones y conversaciones que yo he tenido por los años y por las décadas, cuando teniendo la conclusión final, todo se llevó al final de la mujer del hombre, de que el punto de presión o las calidades presentes, no imperfecciones, sino que presentes en la vida de la mujer, y esto fue porque en la forma más real de su papel y su influencia son compañeros en el destino. Esto es lo que primero de Pedro 3:7 nos dice: maridos igualmente, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Son parejas, son unidos en el destino, y la prueba siempre ha mantenido que una mujer puede hacer su hombre grande, igual que es el caso de Proverbios 31:23. Su marido es conocido o respetado en las puertas de la ciudad, donde se sienta con los ancianos de la ciudad. O negativamente, ella puede ser más que cualquier otro que puede hacerlo caer de una forma o de otra. Ella es el punto de presión. Durante nuestras conferencias lo mencionaré un poco más también, pero el pastor Richard Ruby predicó una obra maestra que yo llamo Richard Ruby 2.0. Y siempre ha habido la pregunta que quién es Harold Warner y todo lo demás, pero eso está bien. Pero cuando cualquiera está predicando la palabra de Dios y de verdad tienen una palabra de Dios, y tú puedes darte cuenta que esto no es solamente un mensaje cualquiera, esto es algo tan único esa semana, que las cosas que fueron predicadas de verdad, no te estoy diciendo para exageración, pero como que fueron apostólicos de gran manera. Y mientras él estuvo predicando
junto a las líneas de noviaje, destino y matrimonio, lo llamó el romance del destino. Y estuve hablando a uno de los pastores, y uno siempre piensa de personas en tu congregación. Y no te pones a pensar, para darle un golpe por la cabeza. Tú de verdad esperas, Dios usa esto para tocarle sus vidas. Señor, enciende las luces, tráele un momento en su espíritu, en su mente. Había una pareja específica que habían sido puestos a un lado por varios años, y mientras el pastor Rubio estaba predicando, la esperanza de este pastor estaban inflándose. Qué bueno está este mensaje, qué perfecto para ello. Dios los va a ayudar, solo para descubrir, para su tristeza, que ella está fuera del centro de convenciones, en el pasillo, hablando con su teléfono con alguien. Mira, hay muchos principios de discipulado. Podemos hablar de la fidelidad. Podemos hablar de ser de una mente sencilla. Podemos hablar de ser un hombre de la palabra de Dios. Ser una persona de oración. Uno de los principios más grandes del discipulado es entender que la mejor decisión de trayectoria que tú harás en tu vida es la persona que tú escoges para noviar o casarte, porque esto será el punto de influencia en el resto de tu vida. Así que vamos a hablar segundo acerca de lo que yo llamo una madre firme o dura. Hay una frase que es muy conocida hoy en día, lo escuchas en los comentarios culturales de nuestro día, y ese es la emancipación femenina o el empoderamiento. Viniendo a un teatro cerca de ti, va a ser una nueva película de acción o una nueva repetición de otra película. De esta vez vendrán con un carácter, una hembra que es la heroína de la historia, la cual es más que igual a un hombre en el combate. Ella tiene 98 libras, maestra de Kung Fu sin ningún entrenamiento, pero esta mujer guerrera, la cual hace que los hombres se vean como torpidiotas, gana y vence todo, mientras tanto está utilizando una ropa de supermodelo. Ahora, yo no digo eso en ninguna clase de menosprecio de que las mujeres deben de tener vestirse mal o verse mal, pero lo digo con gran tristeza, porque mira, esa idea ciega a las personas de su emancipación o empoderamiento real. Las fuerzas femeninas que la Biblia alaba me hizo pensar de que están haciendo batalla contra el sexismo. No, simplemente le están dando placebo a las personas los cuales no piensan por sí mismos. En nuestro texto, escucha versículo 28, dice: ella está vestida con fuerza y dignidad. Y esa fuerza y dignidad no es porque es una mujer, pero por el hecho de que ella es una mujer. Ella está vestida o llena con fuerza y dignidad. Por eso yo quiero mirar a un aspecto de su fuerza, porque esta escritura tiene un título y a veces usa la esposa de carácter noble. Y hay 5 cosas que yo quiero resaltar. Relájate, no. Todos mis amigos ingleses, esto va a salir bien, no te preocupes. La primera es su forma como se viste, porque ¿cuántos saben que cuando se trata de guerra espiritual, una esposa, especialmente una mujer de pastor, no está excluida de la guerra? Su guerra, como ella lucha.
Fue un estudio hecho por un estudio de un grupo llamado Lifeway Research, hablando de esposas de pastores, y dice que 88% de las que respondieron dice que se sienten que sus vidas y su trabajo vale y es valioso y es digno, expresaron una alta niveles de satisfacción alto, pero al mismo tiempo también reconocen de que se han sentido profundamente las heridas y los dolores de los conflictos en la iglesia, traiciones de relaciones, y el mensaje principal era: la esposa de ese pastor necesita que tú la animes o le des aliento, porque guerra es algo real. Y muchas veces la estrategia del enemigo es atacar al hombre a través de su mujer. En enero de este año, Teresa Pasek, que es la esposa de un pastor en Santa Mónica, California, y falleció, y le mandó una nota al pastor Scribner porque me di cuenta de que de su congregación él ha tenido 3 excelentes esposas de pastores: Teresa Papik, Debbie Catalano, Lisa Schmidt, y entonces recientemente la hermana Yvette Pelren, esposas de misioneros a Taiwán, fallecieron. Y yo, la importancia de la nota que le mandé, yo le dije: mira, eso es un golpe duro a tu iglesia. Es una guerra la cual está sucediendo, y esa guerra no es exclusiva de género, sino que incluye el género. Segunda fuerza que encontramos es su disponibilidad. Mencioné el sermón del pastor Rubio acerca del romance del destino durante la conferencia, y yo fui movido. Yo tuve convicción, fui animado, fui retado. Entonces, en el llamado de altar, yo tomo mi teléfono, y la hermana Mona aún estaba en la oficina, porque tienes que pagar las conferencias, entonces ella estaba trabajando, pero le mandé un texto durante el momento del mensaje, durante el llamado de altar, le dije: yo estoy tan feliz de que tú nunca resististe el plan de Dios o hiciste el ministerio un adversario. En otras palabras, su disponibilidad multiplicado docenas y docenas de veces, y es parte de su fuerza. Primera de Pedro 3, versículo 1. Esposas, de la misma manera sean sometidas a sus maridos, para que cualquiera de ellos que no creen la palabra puedan ser ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Esposas sean sometidas a sus propios maridos. Y acabamos de llegar a uno de los contextos o palabras más malentendidas y más abusados de toda la Biblia. Una de esas palabras o frases las cuales causan que algunas personas vean algo rojo y empiezan a derretirse. Y desafortunadamente hay hombres los cuales no son muy sabios, que le han dicho a su esposa, que dice: ¿sabes qué? La Biblia dice, tú necesitas someterte a mí. Bueno, déjame sugerirte de que tal vez tú no seas digno de someterte, si tienes que recordarla de eso todo el tiempo. Pero sin entrar en una explicación detallada de la palabra, si tú lo miras en su contexto en Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6, esto se trata de la disponibilidad de una esposa de seguir a su marido y el liderazgo de sierva. Y esa es referencia a Abraham y a Sara. Ahora, conocemos y sabemos esta mañana que Abraham es el padre de nuestra fe. Su fe tiene una calidad de generaciones muy genuina. Él ha sido respetado
por todas las edades, por los siglos. Y el pastor Campbell hizo referencia del versículo donde dice de que Abraham, cuando fue llamado, él se fue sin saber a dónde estaba yendo. ¿Y sabes algo? Absolutamente felicidades a ese hombre. Pero si podemos ser tal vez un poquito reales esta mañana, yo tengo que imaginarme que la fe de Sara, tal vez, si no mayor que la de Abraham, por lo menos no es de menos valor a nadie. Porque mira, Abraham, predicar sin mis notas es un problema, muchas gracias. Hay personas que quisieran que todas sus notas se las llevara el viento, pero para mí no es bueno. Eso no va a suceder. Pero la fe de Sara, piensa de ella. Sara no tuvo una visita divina de Dios. Ella no tuvo Dios que le vino a ella y le dijo: yo quiero que salgas de tu familia, Sara, y de tu tierra, y todo lo que tú amas y deseas y conoces, y quiero que vayas a una tierra donde yo te he llamado a ir. Ella lo único que tenía fue Abraham diciéndole: esto es lo que Dios me habló. Y la fe de Sara brilla en de que ella estuvo dispuesta a seguir su esposo en la voluntad de Dios. Su fuerza está en su disponibilidad. El pastor Garrett y su esposa Sarah King me estuvo recordando de que conversaciones que habíamos tenido en el pasado, todos los hermanos, Ruby, me recuerdan: usted hizo esto, usted dijo aquello. Yo dije: de verdad, yo no me acuerdo de haberlo dicho, pero Dios lo sabe, así que vamos a dejarlo ahí. Pero por 1 año y medio, a casi 2 años, ellos estaban orando y preparándose para ir a la nación de Sri Lanka. Y antes de nuestra conferencia de 2007, yo lo envié a Sri Lanka para espiar la tierra y mirar varias cosas. Y él regresó a casa el jueves antes de la primera noche de la conferencia. Y yo hablé con él el lunes por la noche con respecto a su viaje. Y su respuesta me dijo: sí, pastor, fue un buen viaje, pero no hubo este sentido de que hubo un sí divino. Entonces yo pues le respondí y le dije: bueno, no hay problema. Le dije: ¿qué tú piensas de la nación de Gabón? Le dije: yo no sé si hay una nación llamada Gabón. Es lo que me estaba diciendo. Yo tuve que sacar el atlas y descubrir de que están en Centro África Occidental. Hay una nación llamada Gabón. Y tuve una discusión con él acerca de algunas de las posibilidades de que los potenciales que estaban presentes. Y después concluí diciéndole: mira, tú tal vez quieras hablar con tu esposa acerca de esto. Eso es un buen consejo, ¿tú no crees? Y él le dijo a mí: oh, yo voy a hablar con ella, pero ella va a ir. Él no estaba siendo un dictador. Él no estaba siendo un opresor, un ejemplo opresor de un patriarca. El motivo por el cual dijo eso fue porque Sara, su esposa, ya había dicho sí hacía 1 año y medio atrás. Y simplemente fue la pregunta de ¿en qué dirección voy a mudarme? Y mi pregunta esta mañana, porque yo entiendo que una esposa tiene la perspectiva la cual puede equilibrar y traer un elemento que equilibra las cosas, lo cual es muy necesario. Y todo hogar
ha edificado su propia clase de equilibrio de poder, cómo funciona, cómo las cosas funcionan día a día. Y yo entiendo que muchas veces hay detalles que tienen que ser arreglados y soy muy sensible con respecto a esas realidades, pero mi preocupación mientras pienso acerca de la fuerza de su disponibilidad es que ninguna de esas cosas son imposibles de arreglar si hay un sí ya en tu corazón. Y mi preocupación, y esto no me estoy aquí tratando de hacerte sentir culpable de ir a cualquier lado. Si tú no eres movido ni animado, yo no quiero que te sientas culpado y vayas a hacer algo. Yo quiero que Dios toque tu corazón. Pero mi preocupación a todas las hermanas es de que aún hay un sí en tu corazón. No, yo tengo que a veces examinar mi propio corazón. Es muy fácil decir, me voy a retirar, vamos a estar cómodo, pero yo tengo que traer mi corazón ante Dios y decir, Señor, tiene que haber una disponibilidad en mi corazón de decir que sí. Sea lo que sea que tú pongas delante de mí. Y su fuerza y su resistencia se encuentra en su disponibilidad. La tercera, su fortaleza se encuentra en su sabiduría. Ya algunos de ustedes han dicho de la dicción de las mujeres, las palabras, pero leí un estudio recientemente y el titular me llamó la atención porque el estudio demuestra hombres sobreestiman su propia inteligencia. Y yo de verdad no tenía que leer el resto del artículo, yo ya lo sabía. Probablemente están exactos en esa respuesta. Estaba hablando de estudiantes, de la tecnología, ingeniería, ciencia, matemática, cómo ellos tienen sobreestiman su propia inteligencia, sus credenciales y parejas de trabajo y lo demás. Pero piensa bien, los hombres sobreestiman su propia inteligencia. Y no hay nadie que brilla más en la Biblia que un hombre tras el corazón de Dios que David, que desde que era un pastor desarrolló un amor apasionado y profundo por Dios. Ha escrito algunas de las palabras más alentadoras de todas las escrituras cuando tú lees el libro de los Salmos. Pero aquí es un hombre el cual está rodeado por guerreros, un guerrero él mismo. Pero cuando se trata de su vida, la historia de su vida se basa a 4 puntos claves por la intervención de lo que la Biblia llama mujeres sabias. Así que antes de que tú menosprecies esta calidad, su vida y su dirección fue influenciada de gran manera por mujeres sabias. No pude dejar de pensar de personas que yo conozco por los años. Trágicamente y tristemente se han descarriado. Algunos ya no están más con nosotros. Y mientras estuve analizando esto, yo pensé, bueno, imagínate lo que hubiera sucedido si él hubiera tenido una mujer sabia, la cual lo hubiera retado en su locura. Y decir, mira, es imposible de que no es posible que tú vas a hacer eso, que nosotros vamos a hacer eso, de ninguna forma. Su sabiduría, 4, su fortaleza están también en sus palabras. Cuando ella habla, sus palabras son sabias. En otras palabras, sus palabras ayudan
a todo. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala mujer es como carcoma o cáncer en sus huesos. La corona de su marido es levantarlos o honrarlos. Y ¿sabes algo? No tienes que temer cuando tú elevas o honras a otra persona. Tu vida no es disminuida en el proceso. Tu vida, pues, en realidad lo que es aumentada como resultado de eso. Y las palabras de una mujer pueden tener el poder de hacer o destruir tu dignidad, tu confianza, tu sentido de ti mismo. Cuando ella habla, sus palabras, su fortaleza están en sus palabras. Por último, su fortaleza está en su amor y calor, porque fue algo tan bueno, ¿verdad? Tuve guerra, tuve disponibilidad, tuve sabiduría, pastor, usted, tuve palabras y después bondad o amabilidad. Y yo busqué en un tesauro, yo dije, bajo bondad hay un sinónimo que empieza con la palabra W, entonces yo dije, es algo trivial, pero es verdad. Y no encontré uno, pero sí me vino de que esta palabra, la cual incorpora lo que el versículo 26 dice, que bajo su lengua está la ley de la bondad. Su fuerza o su fortaleza está en su bondad, definido como la disposición en la cual contribuye o se deleita en la felicidad de los demás, lo cual se ejerce de una forma alegre en gratificar sus deseos, ayudando con sus deseos o aliviando sus preocupaciones. Como quiera que lo definas, esto está hablando de una calidad alta y deseosa y atractiva. Pastor, quiere decir que los hombres no pueden ser amables de ninguna manera, pero te puedo decir por experiencia propia que mi esposa me avergüenza con respecto a la bondad. Ella piensa de cosas que yo nunca pienso. Voy a predicar en tal lugar y antes de irme, ella me da todas estas pequeñas cositas. Cosas que huelen bonito y notas y necesito entregarlas a fulano y a la esposa. No, eso nunca yo lo llegué a pensar. Yo lo siento que nunca tuve antes de ir a predicar para el pastor Brown. Necesito parar en Bed Bath & Beyond y comprar y llevarle algo para Carol. Y no, yo no pienso de esa manera. Yo necesito cambio, necesito crecer. Pero quiero que sepas y entiendas que dice la ley de la bondad. De que de la misma manera que hay una ley de la gravedad, de la misma manera la Escritura nos enseña de la ley de sembrar y cosechar. Hay cosas que tú puedes esperar cuando la bondad está funcionando, y de que todas estas constituyen lo que se llama la fortaleza y la dignidad. Son las marcas de una mujer, de una madre firme y dura. Déjame cerrar y hablarte de darle a ella. Y no puedo cerrar sin tomar un momento para reconocer de que este es un botón muy caliente en nuestra cultura hoy en día. Tomar todos los terremotos culturales y ramificaciones de el movimiento de Yo También o Me Too, que han cambiado. Todo eso no es nada más de que demostraciones del pecado sexual. Pero esto está frente y en la portada de una conversación nacional muy rencorosa y alta, la cual alimenta algo entre nosotros contra ellos, una agenda feminista. Miley Cyrus estuvo hablando con respecto de cómo ella quería hacer su historia
Yo le dije, Miley, por favor, el diccionario no dice que es historia. No es nada que, no tiene mucho que ver. Hay muchas mujeres que hicieron grandes cosas en la historia. Cuando tú empiezas, tú no estás añadiendo ninguna validez, no estás añadiendo ningún impacto, hablando de que su historia, porque no hubiera su historia sin historia y no hay historia sin su historia. Entonces no vamos a ponernos a pelear por esas tonterías. Entonces yo estoy seguro, no te estoy tratando de respaldar y hablar de este sensacionalismo, porque puedes estar en un grupo y hablar de palabras conservadoras y tomar una reacción de la gente. Esto no es mi motivación. No estoy promoviendo de que uno ande separando o aprobando diálogo de correctividad política, pero esto es la pregunta: ¿cómo pensamos bíblicamente con respecto a este tema? ¿Cómo tenemos la mente de Cristo, la perspectiva de Dios con respecto a estos temas y el diálogo mayor de lo que significa ser un hombre o lo que significa ser una mujer? ¿Cuál es la mente de Cristo? Porque la misma Biblia, que claramente y repetidamente nos avisa acerca del pecado sexual y todas sus variedades, es la misma Biblia que nos dice de que Dios los creó en varón y hembra, con papeles iguales y con responsabilidades y papeles iguales, pero distintos. Y voy a disculparme porque voy a utilizar una palabra grande aquí, pero no puedo evitarlo. Y esa palabra es el complementarianismo. Y viene de la palabra complementar, no complementar de felicitar a alguien, oye, qué bueno hiciste, no, de complementar, que significa algo que completa o hace algo perfecto, las cosas necesarias para completar algo entero, de que como perspectiva teológica nosotros somos complementarismos esta mañana uno al otro. Eso es el punto de vista teológico, de que hombres y mujeres tienen papeles distintos, pero responsabilidades complementarias en el matrimonio, en la vida familiar, en liderazgo religioso y en la iglesia. Y yo sé de que yo he creado una gran olla hirviendo esta mañana de social, del decir de que hay una diferencia entre hombres y mujeres en una era en la cual está comprometida a borrar toda clase de identidad de género o de sus papeles. Pero ambos sexos, la Biblia nos dice de que llevan la imagen de Dios completa por sí mismos, pero cada uno lo hace de una forma única y distinta. Por eso Él los hizo varón y hembra. De que el mejor ejemplo y descripción de esto viene de una mujer llamada María Casia, la cual ayudó a utilizar y marcar esta frase llamada complementaria. Dice, ahora que hemos aclarado ciertas ideas falsas, déjame darte una definición correcta. Una complementariano es una persona que cree que Dios creó al hombre y a la mujer para reflejar verdades complementarias con respecto a Jesús. Ese es el significado principal de la palabra. Los complementaristas creen de que Dios brilló su luz en la relación de Cristo con la iglesia de la forma que las mujeres no pueden hacerlo, y de las mujeres fueron hechas para brillar la luz sobre la relación de Cristo, de la relación de la iglesia con Cristo de una forma que el hombre no puede hacerlo. ¿Quiénes somos como varón y hembra, hombre y mujer? Principalmente no se trata de nosotros, se trata de testificar de la historia de Jesús. Nosotros no podemos decidir lo que es la varonilidad o lo mismo de la mujer, o de qué se trata. Esa es la base del complementarismo. Y en corto, todo esto se trata en levantar el nombre de Jesús y darle honor a donde el honor se merece. Mira, el mismo libro que trata de las
calidades de la mujer de Proverbios 31 y nos declara de que hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú eres mejor que todas ellas. Y la misma Biblia que dice que la llama coherederas con la gracia de la vida, no es contra la mujer. Y hay una pequeña palabra aquí, la cual nos da una perspectiva bíblica tan equilibrada en 1 de Pedro capítulo 3, y esa es la palabra igualmente. Dilo conmigo, igualmente. Y si tú lees 1 de Pedro 3 del 1 al 7, habla con las mujeres y después habla con los maridos, y cada uno de ellos es precedido por la palabra igualmente. Igualmente, en el idioma inglés significa tienes que ponerle asunto a lo que se acaba de decir, porque basado esto yo quiero decir esto. Entonces, ¿qué significa lo igualmente en 1 de Pedro capítulo 3? Bueno, es 1 de Pedro 2, 24 y 25, que viene antes y dijo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos por el pecado, vivamos a la justicia, por cuya heridas fuiste sanados, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él nos está hablando de Jesús. Él está hablando de la mayor salvación y basado en todo eso, igualmente, Él empieza a corregir y a enseñar tanto hombres como mujeres. Mira, voy a saltar un par de cosas, mira. Esto vale la pena mencionarlo. En el libro de oración judío hay una que se llama Sidur. Tiene una línea muy famosa en ella, que tal vez algunos de ustedes hayas leído, cuando dice, bendito eres tú, oh Dios, Rey del universo, quien no me has hecho. Y después dice, en orden, dice, un gentil, un esclavo y una mujer. Esta era una oración de bendición. Y yo me puse a pensar de la iglesia de los filipenses, porque esto es lo que Dios a veces hace de nuestras bendiciones. El primer converso en la iglesia de converso, ¿quién fue? Una mujer, ¿verdad? Lidia, la mujer de Tiatira. La segunda conversa, ¿quién fue? Un esclavo, una muchacha endemoniada que fue librada. El tercer converso, ¿quién fue? Una gentil, una autoridad romana en la cárcel. Y fue como que Dios está riendo de sus pequeñas teologías del libro de oración judía. Él dice, voy a edificar mi iglesia y voy a hacer las cosas de acuerdo a mi propósito. Y eso es centrado y enfocado en Jesucristo. Martin Van Buren fue el 8º presidente de Estados Unidos. Yo creo que es lo que uno hace si uno ha sido presidente, escribir tu autobiografía. Y Martin Van Buren escribió esta historia larga y detallada de su vida, tiempo que pasó en servicio público. Pero lo más asombroso de esa historia, de este libro, es que escribió todas estas páginas, el libro entero, sin ninguna vez mencionar su esposa. La autobiografía de su vida, de servicio público, ni una sola vez mencionó a su esposa. Ahora, hay personas que tratan de decirte, bueno, fue una forma de portarse como un caballero, de no hablar de mujeres públicamente. Yo no creo que tiene nada que ver como un caballero, tienen algo que ver con ser un necio. Porque ella es el punto de influencia. Ella trae una fortaleza que no podía ser posible en tu vida de ninguna otra manera. Y Dios nos dice que tú y yo tenemos que darle lo que ella merece. Yo quiero que inclines tu